quiero agradecer, no sé si Pablo está aquí, pero a Pablo por la invitación a hablar en este congreso, a las dos universidades que están organizándolo y a Giovanna por la generosísima presentación, que además tenía muchas ganas de conocerla porque habíamos tenido así un intercambio a través de correo electrónico y haber colaborado en una revista en donde ella coordinó un dossier, si no me equivoco, ¿no? Pero no teníamos la oportunidad de conocernos personalmente, así que estoy muy contenta por eso. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Y voy a tratar de ser lo más breve posible porque sé que llevamos retraso de 1 hora y que me gustaría tratar de sintetizar las ideas en unos 30 minutos máximo para que haya unos 15 minutos, digamos 20 de conversación y acabar un poquito antes y que no se retrase tanto el congreso. Lo que debo decir es que lo que voy a presentar ahora es resultado de una investigación, bueno, pongo la palabra investigación por ponerle una palabra que resuma las ideas, pero es el resultado de un trabajo que vengo llevando a cabo desde hace al menos unos 4 años, que tiene que ver con la tarea de pensar más que nada la figura de Antígona en la filosofía, lo cual no es nada, digamos, original, como lo sabrán, sino que es algo muy viejo y muy trabajado, y por eso mismo, porque es poco original, muy viejo y muy trabajado, me produce mucho entusiasmo reflexionar sobre eso, ¿no? En una época donde existe la ansiedad por decir las cosas completamente nuevas, pues a mí me gusta hacer la operación contraria y es irme a los lugares de los que se ha hablado bastante o se ha pensado bastante, ¿no? Es decir, ir al archivo. Y en ese marco, ¿no?, en el que estoy trabajando Antígona desde la filosofía, es que me interesa la cuestión de Hegel y lo femenino, ¿no? Entonces, ahí me voy a centrar. Y si tratamos de articular lo que les acabo de decir con el título del congreso, es decir, Hegel y lo político, lo que podemos decir es que a mí me interesa trabajar el vínculo entre Hegel y lo político a partir de la cuestión de Hegel y lo femenino, ¿no? Es decir, a través del problema de lo femenino en Hegel. Eso es, digamos, por donde vamos a empezar a tirar uno de los hilos. Y me interesa pensar esa I, ¿no? Hegel y lo femenino. Porque hay una cierta tendencia a pensar esa I como una separación. Hegel por un lado y lo femenino por el otro. Y no me interesa esa operación que como buenos hegelianos sabrán que es del nivel del entendimiento, ¿no? Como si fueran dos realidades ahí dadas, el pensamiento hegeliano y la cuestión de lo femenino por el otro. Sino que más que una separación, quiero pensar una vinculación. ¿Cómo se vincula Hegel y lo femenino? Pero al mismo tiempo, y aquí estoy haciendo trampa porque ya estoy entrando en los textos de Hegel sin haberlo anunciado, al mismo tiempo entiendo que en esa vinculación entre Hegel y lo femenino hay una desvinculación. Es decir, Hegel desvincula lo femenino. El pensador de la dialéctica, el pensador de lo absoluto, el pensador que tiende siempre a vincular lo que se vincula y se desvincula, en un momento determinado desvincula lo femenino. Y yo me voy a detener ahí, en el momento de esa desvinculación de lo femenino en el sistema hegeliano, ¿no? Es lo que me interesa pensar con y contra Hegel, ¿no? Porque en este sentido, como digo, no estoy antagonizando de manera unilateral con Hegel, sino que estoy pensando dialécticamente con Hegel. Y dentro de esta cuestión de lo femenino, esta cuestión de la desvinculación de lo femenino en Hegel, me interesa trabajarlo, o lo vengo trabajando, con la figura de Antígona. Y con la figura de Antígona no tanto en la filosofía del derecho, sino más bien en la fenomenología del espíritu. En gran medida porque me gusta más ese libro, hay un capricho, hay algo del orden del capricho, y lo digo con toda la intención del mundo, la palabra capricho asociada a lo femenino, y al mismo tiempo porque ese libro, es decir, la fenomenología del espíritu, ha de alguna manera marcado, ¿no? Ha sido la marca para pensar Antígona y para pensar lo femenino en la filosofía. No voy a nombrar
a todas las figuras filosóficas que han trabajado a partir de la marca de Hegel, Antígona, pero simplemente recordar algunas, ¿no? Kierkegaard y la cuestión de Antígona para repensar lo trágico en la modernidad, ¿no? Es decir, cómo podemos tener un pensamiento trágico cuando aparece la figura del individuo en la modernidad y ya la tragedia no puede ser pensada en la clave griega, ¿no? Pero también está Lacan, donde va a retomar la lectura de Hegel y Antígona para pensar la cuestión no ya de lo trágico, sino del deseo, ¿no? Y en ese sentido va a generar una disociación que nunca resuelve Lacan, que es Antígona es al mismo tiempo en Lacan pulsión de muerte y la ética del psicoanálisis, eso queda completamente irresuelto en Lacan, y esa lectura de Lacan, tanto la de la ética del psicoanálisis como la de la pulsión de muerte, es ya un diálogo con Hegel y con Kierkegaard. Podemos seguir nombrando, y nombro a estas filósofas y filósofos porque voy a estar dialogando con ellos en esta lectura. Podemos nombrar a María Zambrano, ¿no? María Zambrano retoma la marca de Hegel y se sitúa donde Hegel renunció, ¿no? Que es darle a Antígona una autoconciencia y pensar el lazo amoroso, pensar lo que se opone de otra manera, ¿no? Es decir, Antígona es una figura en Zambrano para pensar la autoconciencia de lo femenino que Hegel le negó a Antígona en la fenomenología del espíritu. Y seguimos, está Judith Butler, ¿no? Con el grito de Antígona y la búsqueda a través de esta marca hegeliana de pensar cómo en Antígona se puede generar una destrucción de la distinción de géneros, ¿no? Y seguimos, ¿no? También está Zizek, ¿no? Con esa reescritura de Antígona de la tragedia, y en esa reescritura no es el primero en hacerlo, porque ya María Zambrano lo había hecho, ¿no? María Zambrano reescribe Antígona. Y Zizek lo hace para pensar la cuestión de lo popular y la revolución, es decir, lo vincula con esa vieja cuestión que Hegel planteó en Antígona, que es la de la vida ética del pueblo. Y podemos seguir la lista, pero me gustaría quedarme con Derrida, ¿no? Y toda la lectura que Derrida hace sobre la Antígona de Hegel, que es desde la mitad del libro en adelante, no la mitad que él hace desde el inicio, sino la mitad de la mitad, que es todo un diálogo con Antígona, también un diálogo ficcional con Antígona, pero es todo un diálogo de parte de Derrida con Hegel, ¿no? Para pensar el problema de la escena familiar y todo el juego que hace Derrida entre la figura de Antígona y la hermana de Hegel en la vida real, ¿no? Esa hermana de Hegel que se suicida y ese vínculo opaco que Hegel tiene con su hermana y al mismo tiempo con la cuidadora de su hermana que va a ser la pareja de Hegel. Un pensador que al mismo tiempo nos había dicho que lo mejor que puede pasar en la Antígona de la fenomenología es que hay una igualdad entre lo femenino y lo masculino, porque entre hermana y hermano no hay deseo sexual, ¿no? Entonces, curioso las aporías entre la vida biográfica de un filósofo y la vida filosófica de ese mismo filósofo. Entonces, Antígona, para pensar lo femenino, aparece a partir de Hegel y con una marca que va a estar en la modernidad y la contemporaneidad, la cuestión del deseo, la cuestión de lo trágico, la cuestión de la vida ética de un pueblo. Y todo eso nos va llevando al problema de lo político en Hegel a partir de la cuestión de lo femenino. Entonces, vamos a seguir avanzando por ahí. Y me quiero detener dentro de todo esto que planteé. Voy a sacarle una hebra a ese hilo que armé y voy a tirar del hilo de la dialéctica y lo femenino. ¿Cómo aparece ese vínculo entre la dialéctica y lo femenino en Hegel? O mejor dicho, ¿qué le sucede a la dialéctica cuando Hegel habla y piensa lo femenino? Y en ese sentido coincido, y por eso lo nombré al final con Derrida, coincido en parte con lo que Derrida dice en Clark
solo que él usa una metáfora, yo voy a usar otra, y ahí está la cierta distancia, porque Derrida lo que dice es lo femenino se le atraganta, lo femenino se le indigesta a Hegel, ¿no? ¿Sí? La dialéctica empieza a hacer cortocircuitos cuando Hegel empieza a pensar lo femenino. Eso es lo que nos va a decir Derrida. Yo, más que pensar en la idea de que se le indigesta, porque en la idea que propone Derrida de que lo femenino se le indigesta a Hegel, presupone que Hegel se ha comido, se ha devorado, en un gesto antropofágico, se ha comido, se ha devorado lo femenino. Y yo creo que Hegel no ha llegado ahí todavía, es decir, no llegó a comerse lo femenino, sino que se le atragantó. Es decir, estamos en un lugar previo. Es decir, se le atragantó el hueso de lo femenino, ¿no? Se le atragantó lo femenino como si fuera una especie de fósil, ¿no? Termina lo femenino en la fenomenología del espíritu convirtiéndose en una especie de fósil. Y ahí nos podemos preguntar si eso es algo muerto, si lo femenino termina muriendo en el sistema hegeliano, o si, y eso es lo que voy a aventurar, obviamente, si no, no tendría sentido todo lo que estoy haciendo, o si lo femenino se mantiene latente en Hegel. Para eso, recordar rápidamente. ¿Vos cuando ya me 30 minutos analizando? No sé qué me pasa. Vale, perfecto. Muy bien. Recordemos rápidamente algo que ustedes se saben de memoria, que es el lugar en el que aparece la figura de Antígona, ¿no? En la tercera parte de la fenomenología del espíritu. La razón se sabe como espíritu. Recordemos que Hegel de juventud, cuando todavía no había encontrado la palabra espíritu, a eso que luego va a llamar espíritu lo llamaba vida, ¿no? Eso es interesante. Y al mismo tiempo, ese mismo Hegel, de los escritos de juventud, en esa transición en los diferentes periodos dentro de la juventud, lo que luego va a llamar, en su filosofía más madura, el absoluto, lo llamaba amor, ¿no? El amor es la vinculación, creo que Hegel, si algo no es binario, a la oposición femenino-masculino, ¿no? Eso es lo que pasa en la fenomenología del espíritu. Llegamos en la vida ética del pueblo, se produce una tensión. En la vida ética del pueblo se produce una tensión, una oposición entre lo femenino y lo masculino. Comentario que luego voy a retomar. Derrida va a poner el énfasis en que esa oposición es la guerra, no una guerra, sino la guerra, digo, también pensando un poco lo que nos está pasando hoy. Pero en Zambrano aparece la idea de la posibilidad de otro lazo amoroso. Zambrano releyendo a Hegel y contra Hegel, ¿no? Es curioso que Derrida se centre en la guerra para pensar esa posición, y María Zambrano en la tumba de Antígona se centra en la figura del lazo amoroso, ¿no? Entonces, en la contemporaneidad tenemos esas dos cuestiones rondándonos la cabeza cuando pensamos la cuestión de la oposición entre lo femenino y lo masculino como guerra y amor. Bien, sigamos un poquito más. Lo femenino y lo masculino en esa parte de la fenomenología son dos posiciones de una misma sustancia. Eso, como ustedes saben la historia final, no hace falta, no es muy problemático que se las cuente, ¿no? Son dos posiciones de una misma sustancia que se desarrolla materialmente en el mundo, es decir, hacen mundo, ¿no? Las dos posiciones hacen mundo. ¿Y cuál es el juego metonímico que va a hacer Hegel cuando nos hable de estas dos posiciones que hacen mundo y que son dos posiciones de una misma sustancia? Por un lado está, como ustedes saben muy bien, la ley divina, ¿no? Y ahí empieza todo el juego de identificaciones muy poco dialécticas, porque él a todas estas identificaciones que voy a ir ahora no las elabora dialécticamente, y eso es lo curioso. Él simplemente las expone, ¿no? Es la ley divina, es lo opaco, es lo subterráneo, es la noche, es lo doméstico, es lo femenino, ¿no? Es Antígona.
definición de esa sustancia. Y la cadena es simétricamente opuesta a la primera. Si la divina era lo opaco, la humana es la luz. Si la otra, la divina era lo subterráneo, la humana es la superficie. Si la divina era la noche, la humana es el día. Si la divina era lo doméstico, ¿no? Los dioses, los penates, nos va a decir Hegel, la humana es lo público. Y si la divina era lo femenino, la ley humana es lo masculino, ¿no? Exacto. Con eso se han escrito ríos de tinta en la filosofía, donde automáticamente lo femenino queda asociado a lo doméstico, a los dioses domésticos, a los dioses que atan a lo femenino a lo doméstico, y lo masculino queda en Hegel identificado con lo público. ¿Cómo llega Hegel ahí? No sabemos, porque el sistema no lo explica, lo postula, ¿no? Entonces es una posición, como les vengo diciendo, no dialéctica. Al mismo tiempo, y podemos ir intuyendo que la primera ley, la ley divina, Antígona, perturba. Es una ley que perturba la vida pública, la vida ética de un pueblo, perturba al mismo Hegel y nos perturba a nosotros hoy, con todo lo que está pasando en el escenario nacional, regional y mundial alrededor de estas cuestiones, ¿no? Lo femenino, lo masculino, lo doméstico, lo público, las diversidades sexuales, la posibilidad o no de hacer distinciones de género, la diferencia o no de la diferencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que es un problema de primer orden dentro del campo del pensamiento político contemporáneo. La primera ley perturba, Antígona perturba. La segunda ley, la ley humana, tranquiliza el sistema, tranquiliza a Hegel y tranquiliza a la historia de la modernidad de identificar a lo público con lo masculino. Y es Creonte, ¿no? El caprichoso, que obviamente Hegel no lo llama así, el caprichoso en el sentido de que tiene el capricho de identificar a la ley consigo mismo y decir que Antígona es la que queda fuera de la ley al querer enterrar a su hermano, ¿no? El capricho de Creonte no es pensado por Hegel como un capricho, porque Hegel también identificó a Creonte con la vida pública y con la ley humana. Bien, esta oposición claramente entre lo femenino y lo masculino, esperamos que en la fenomenología del espíritu se desarrolle dialécticamente, ¿no? Que pase por los tres momentos, el del entendimiento, la razón negativa y la razón afirmativa o especulativa, ¿no? Que lleguemos a ese tipo de elaboración filosófica. Esperamos entonces, y recogiendo la idea de vida que dije al principio, una vinculación especulativa entre estas dos posiciones, una vinculación de la vinculación y de la desvinculación, una unidad entre lo que se escinde y lo que se une. No estoy más que contando el mantra hegeliano de lo que esperamos que pase, ¿no? Una unidad de lo que se escinde y lo que se une. Pero no pasa esto en la fenomenología del espíritu. Se interrumpe la dialéctica. Se interrumpe la operación por la cual lo femenino y lo masculino se conservan y se cancelan a la vez. Eso no tiene lugar en esos términos, sino que se produce una deriva unilateral. Y eso es lo que voy a tratar de explorar ahora. ¿Por qué? Porque no se cancelan ni se conservan las dos partes de la misma sustancia, o las dos posiciones, sino que lo masculino, es la única posición capaz de superar la familia y de seguir trabajando al espíritu en lo público. Es decir, para Hegel, lo masculino es la única posición que da el paso a la vida pública y hace la realidad efectiva. Hace, ya que estamos con la idea de lo público y la cosa, la república. También volviéndonos a esa idea del Hegel republicano.
Lo femenino, en cambio, es expulsado. A lo sumo queda como un resto. Lo femenino, al no poder dar el paso a la vida pública, lo femenino está, dice Hegel, destinado a desaparecer. No sigue trabajando el espíritu. Por eso digo que acá no se produce una cancelación y conservación en el sentido estrictamente hegeliano, sino que una de las partes sí seguirá, lo masculino, pero lo femenino no. Porque lo femenino no solo no puede dar el paso a lo público, sino que para Hegel lo femenino no puede dar el paso a la autoconciencia. Y es más, llega a decir Hegel, cuando dice todas estas cosas, perdón la redundancia entre el decir que dice, Hegel cuando está pensando esto en la fenomenología, incluso él establece una jerarquía de lo femenino, porque él va a decir que dentro de la tragedia, no lo dice con estas palabras, pero lo podemos deducir, dentro de la tragedia antigua hay diferentes figuras femeninas. Está la madre, está la hija y está la hermana. Y para Hegel la figura superior dentro de estas tres figuras femeninas es la hermana. Porque la hermana, a diferencia de la madre y de la hija, es la única que, aunque no puede llegar a la autoconciencia, puede, y esta es la expresión que usa Hegel, presentir la vida ética. Es la que más se aproximaría a la posibilidad de dar el paso a lo público, sin, según Hegel, llegar a darlo. Luego vamos a retomar este presentir, que Hegel le atribuye a lo femenino. Bien, lo femenino no va a poder, para Hegel, en términos unilaterales y desde este punto de vista, seguir trabajando la cosa y menos la cosa pública. Por lo tanto, acá, en esta idea de que lo femenino está destinado a desaparecer, es donde Hegel desvincula lo femenino de la dialéctica y donde lo desvincula de la historia de la realidad efectiva, al atarlo a lo doméstico y al, como venía diciendo, identificarlo como una apariencia que está destinada a desvanecerse. O al menos, y esto es lo que va a sugerir Hegel, cuando piensa en la relación hermana-hermano, la hermana es sobre lo que se asienta el hermano para que pueda dar el paso a la vida pública. Y es en ese sentido preciso que yo al principio de la exposición dije que a Hegel se le atraganta lo femenino, no lo incorpora al sistema, no se lo come, lo expulsa, o cree expulsarlo, pero no se lo puede quitar del todo, el hueso le quedó ahí, nos quedó ahí, no como un problema, sino como justamente algo interesante, ¿no? Eso es lo que estoy tratando, no me estoy yendo contra Hegel en un sentido moral, al revés, estoy pensando con él. Estoy agradeciéndole a Hegel que haya puesto a la Antígona ahí, a pesar de que él haya tenido limitaciones, las tenía porque obviamente no vivió la época que estamos viviendo nosotros. Me interesa pensar, entonces, la posibilidad de ese femenino que da el paso a la vida política, que obviamente no lo va a dar de la misma manera en que lo da lo masculino, porque son posiciones diferentes, aunque sea la misma sustancia. Es decir, lo que me estoy preguntando es si esa misma sustancia no se puede, y aquí estoy haciendo un salto triple mortal con toda la intención del mundo, si esa misma sustancia no puede, en ese sentido, volver a dialectizarse y preguntarnos qué pasa con ese presentir de la vida ética de la hermana y en si ese presentir acaso no se puede dialectizar como un modo de dar paso a la vida pública, como un modo por el cual lo femenino se hace político.
y como algo que Hegel no pudo pensar, pero que su sistema sí me autoriza a pensar. Porque a fin de cuentas, lo que luego va a seguir, obviamente estoy diciéndolo, exagerándolo, es un punto de vista masculino, porque lo femenino se diluyó, y lo que dio lugar lo que dio el paso a la vida pública fue el punto de vista masculino. Por lo tanto, esta es la historia, la ficción o la narración del punto de vista masculino que nos va a contar la historia del mundo. O cómo se da el devenir del espíritu en la historia del mundo desde el punto de vista masculino. Por lo tanto, hay una dimensión unilateral en la fenomenología del espíritu. Porque una parte se interrumpió y la otra siguió dialectizándose y pasando por todas las figuras hasta llegar incluso del espíritu al saber absoluto. Pero es un absoluto desde el punto de vista masculino. Es decir, hay una arbitrariedad en la fenomenología del espíritu. Bien, todas estas identificaciones que se postulan... estoy diciendo cualquier cosa, ahora entiendo. Téngame paciencia, vamos a otra partecita más. Aparece otra arbitrariedad en Hegel, y esta es la que me interesa pensar. Otra arbitrariedad en el sentido de que es una postulación que no se ha dialectizado. Y es que Hegel identifica... Si quiere conversamos, no hay ningún problema. Hegel identifica lo femenino con la mujer, lo masculino con el hombre. De nuevo, ¿cómo el sistema llegó a eso? No está pensado. Femenino, mujer y doméstico, masculino, hombre y público. Bien, hasta aquí el relato o el trabajo de lo masculino. Ahora me gustaría, y con esto ya ir concluyendo, vamos a ese resto que fue expulsado del sistema. Es decir, vamos a esa posición femenina que no necesariamente es la mujer. Es más, es lo femenino en Hegel, ¿no? Con el doble sentido de lo que significa esa expresión que se me acaba de ocurrir en este momento. Vamos a ese punto de vista femenino. Vamos a pensar qué significa dialectizar ese resto, esa posición femenina. A darle voz a Hegel y a esa posición femenina que él hizo desaparecer desde el punto de vista masculino. Vamos a darle voz a ese otro punto de vista, donde como Hegel lo femenino lo identificó con la mujer, y como nosotras estamos identificadas o posicionadas como mujeres, pues nosotras somos esa voz que ahora mismo está hablando y que supuestamente no tendría que hablar porque no podríamos haber nunca dado ese paso. Pero el paso ya lo dimos. De hecho, ahora mismo estamos nosotras hablando. Y no sabemos qué somos, pero estamos hablando. Entonces, juguemos a que somos esa posición femenina, con lo cual no tenemos por qué identificarnos del todo con lo femenino. Pero juguemos a que somos esa posición femenina que, de nuevo, presiente una vida ética, ¿no? La hermana pide sepultura por el hermano. Y la hermana, al pedir sepultura por el hermano, la hermana Antígona, hace lo que Ismene, su otra hermana, no se animó a hacer, y es hablar públicamente. Es decir, Antígona en la tragedia ya da ese paso que Hegel en el sistema no le da. Antígona ya está hablando públicamente. Porque Ismene es la que se queda detrás de las puertas y dice, yo no sigo. Pero Antígona sí sigue. Y por eso Creonte, en la misma tragedia, en un momento dice, yo no le puedo dar logos a lo que Antígona pide, porque si yo le doy logos, se convierte en un hombre, y yo me convierto en una mujer. Pero Antígona ya dio el paso. Y Antígona, al dar el paso y al hablar públicamente, está ya trabajando la cosa públicamente. Y lo que Antígona
exige y hace es algo que desde el punto de vista masculino funciona como un capricho. ¿Por qué? Porque Creonte ya se ha él mismo identificado con la ley. Y lo que Antígona te muestra es que el capricho está del lado de Creonte al identificarse con la ley. Y Antígona, al actuar, lo que te muestra es que no es posible identificarse con la ley. Y en la medida en que Antígona actúa, lo que Antígona empieza a hacer es politizar la ley. Por eso, y a mí me gusta lo que Copier dice, y es que el deseo de Antígona funciona, ese presentir la vida ética que nos dijo Hegel, funciona en Antígona desde un deseo como perseverancia. Y no como funciona en Creonte, que es el deseo de la fijación. Es la misma fijación con la que decidió operar Hegel. Hegel abre dos puertas. La vida ética como algo indicial, como algo que todavía no es, como algo que se abre a lo político, y la vida ética como la de quien se convence que es el único, lo masculino, que tiene derecho a lo público, que tiene derecho a hacer el derecho y que tiene derecho a identificarse con la ley. Todo eso es un modo de operar unilateral, que el mismo Hegel nos ayuda a pensar para destruir. En cambio, desde el punto de vista femenino, que es el punto de vista indicial, de quien presiente lo que todavía no es, porque no existe, porque se está haciendo en lo político, cuando se le quiere dar sepultura al hermano, cuando se decide tomar la voz pública, a pesar de que se supone que no estaba autorizada para tal cosa. Es una concepción, por lo tanto, de un presentir como para nosotras, y con esto voy concluyendo, un ejercicio de imaginación mediante una ficción trágica. No hicimos más que dar vueltas alrededor de una ficción trágica de la misma manera que lo hizo Hegel. Y tomamos lo que el mismo Hegel nos permitió pensar, y es la figura de la hermana como la de quien actúa desde un presentir, desde lo indicial, de una vida ética que todavía no es, y que es una acción, nos va a decir Hegel, desde un no saber. Todavía no se sabe. Bien, y con esto sí ya voy concluyendo. Y lo dejo un poco ahí para que podamos discutirlo. ¿Qué estoy haciendo con esta ficción trágica? ¿Y qué estoy haciendo con y contra Hegel? Estoy pensando una Antígona que da el paso a lo público, como hicieron varias filósofas ya. Estoy pensando una Antígona que tiene conciencia de sí. Y estoy pensando ese femenino como una posición que da lugar a un trabajo de la cosa, en términos políticos, de otra manera. Estoy pensando en un deseo que funciona de otra manera y que no necesariamente está identificado con lo que se ha dado a llamar la mujer, sino que es un modo de actuar indicial, destotalizado y desde un no saber, que permite pensar lo público, el trabajo de la cosa pública, de otra manera. Permite relacionarnos con lo que se opone al mismo tiempo de otra manera. Y digo de otra manera porque no funciona de manera unilateral, sino que funciona de manera opaca, subterránea, indicial y destotalizada. Por lo tanto, lo que hice hasta acá, y lo voy a dejar aquí porque tengo otras ideas para pensar, pero perderíamos demasiado tiempo. Esto que les estoy planteando, como rescatar la posición femenina que se le atragantó a Hegel,
no es más que rescatar un modo de pensar, ¿no?, que ha sido planteado por el mismo Hegel, pero al mismo tiempo obturado en su filosofía hegeliana. Esa es la operación que estoy tratando de hacer. ¿Y qué pasa si pensamos desde ese punto de vista femenino hoy la vida pública? Si pensamos hoy la praxis política, si pensamos hoy la posibilidad del derecho, el Estado, las instituciones, de una manera que no pase por el punto de vista masculino asociado con la totalización, la unilateralidad y la, de alguna forma, en ese ejercicio, desaparición de todo aquello con que no coincide consigo mismo. Es decir, lo que estoy proponiendo es, para la dialéctica necesitamos más dialéctica. Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias, Luciano, para tu ponencia. Creo que ahora podemos abrir, veo muchas sonrisas. No sé qué significa. Hay que realizar. Si es felicidad o sorna. ¿Podemos abrir la discusión? Ahí. Perfecto. Perdóname, ¿tu nombre? ¿Cuál? ¿Tu nombre? ¿El mío? Sí. Soy la misma que nombró recién ella, Luciana. Luciana. Sí. Luciana, voy a tratar de ser breve, Dale. pero te agradezco mucho la presentación. ¿Y tu nombre cuál es? Perdón. Roberto. Ahí está. Pero te agradezco mucho. Voy a decir alguna cosa, pregunta, objeción, esperando tu devolución. Porque yo conozco el texto de Derrida también. Pero cuando lo leía, recuerdo que anoté en al margen que no es Hegel el que se atraganta, sino que es Sófocles el que se atraganta. Porque es en Sófocles donde está este asunto que vos me parece que no le has dado despliegue. Porque este asunto de la ley divina y la ley humana no dialectizadas no es Hegel. En todo caso sí es Hegel, pero vos en dos momentos también dijiste, que como diste a entender que no sabías de dónde Hegel lo había traído. Pues lo trajo de Sófocles. No lo dije que no sabía, pero bueno, no importa. No importa. Es decir, el atragantamiento está en Sófocles, la antinomia está en Sófocles, ¿no? Y a mí me parece que en ese punto Hegel es bastante fiel a la presentación. De hecho, la expresión ley divina, ley humana, sombra, luz, subterráneo, superficie, están en Sófocles. El que se enoja porque cuando se da cuenta de que es porque se recordará, Creonte en Sófocles dice, ¿quién es el hombre que me está desobedeciendo? Porque no se le ocurre que podía ser una mujer. Entonces, ahí me parece que hay un asunto ahí. En segundo lugar, vos decís que Antígona no tiene autoconciencia. Bueno, pero resulta que el tratamiento de Antígona está después de la autoconciencia. Entonces uno también podría leerlo como la continuación del amo y el esclavo, ahora sexualizados. Y entonces podría uno decir, no es que no se trata de defender a Hegel, porque en verdad no, se trata de pensar juntos, ¿no? Pero uno podría decir, si yo lo trabajo como la continuación de la dialéctica del amo y el esclavo, ahora sexualizados, por lo menos tengo una cierta dialectización del asunto, y me parece, Luciana, que se lo negaste, ¿no? Esa posibilidad a Hegel. Y en tercer lugar, con esto termino yo no estoy tan seguro de que Hegel haya sido tan benévolo con Creonte, porque Hegel dice que los dos son unilaterales. Antígona y Creonte unilaterales son los dos. Creonte fracasa, no solo porque cuando escucha da una orden invertida, primero dice que, ¿verdad?, vayan a enterrar a Polinices y que después, ¿no?, y en esa inversión se mueren todos, Antígona, el hijo de Creonte, recordarás. Sino que Hegel maltrata a Creonte también. No es o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que en la filosofía del derecho la mujer queda
suspendida en la familia. Ahí estaría de acuerdo contigo. Pero en la fenomenología veo un problema en tu interpretación. Porque Creonte también no es el modelo de lo masculino. Es un modelo antiguo de lo masculino. Es un modelo genético de lo masculino. Pero yo no estaría seguro de que Hegel apoyara a Creonte en la modernidad. Porque también es unilateral. Y Hegel el problema de Antígona y Creonte es la unilateralidad de ambos. Y eso difiere Hegel de otras interpretaciones, empezando por la de Kierkegaard o la de Anouilh, que defienden a Antígona porque Antígona es la ley de Dios, ¿no? O la de Bertolt Brecht, donde Antígona es el pueblo y Creonte es nazi. Pero Hegel también dice que Creonte es unilateral. En cambio, vos le diste un futuro a Creonte. Yo no estoy tan seguro que Hegel se lo haya dado. Vale, voy respondiendo porque son un montón de cosas y está buenísimo. Vamos por partes. En primer lugar, varias cosas. Es decir, ¿qué queremos decir cuando decimos que Hegel es fiel a Sófocles? Cuando, si algo ha hecho Hegel en todo su sistema filosófico, es justamente tomar todos los elementos del pensamiento universal, llámese el estoicismo, llámese Kant, etcétera, 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 para hacerlos jugar en su sistema. Es decir, a mí me da igual si Creonte es unilateral o no. Es más, no le podemos pedir, perdón, si Sófocles es unilateral o no. Es más, no le podemos pedir a Sófocles que sea dialéctico en sentido moderno cuando Sófocles está escribiendo en la antigüedad griega. Por eso yo no cometo la ingenuidad de ponerme a discutir